Prefacio. El tema escogido es el apostolado de las disposiciones escritas del sublime Maestre Avatar. Yo quisiera señalar en términos sucintos algunos de los puntos que permiten que en esta nueva edad surja y haya surgido ese apostolado, que he percibido, que he sentido, que he visto, que he vivenciado desde la época en que el sublime Maestre Avatar me nombró como coordinador de la literatura de la GFU, lo cual fue por el año de 1957, es decir, hace 22 años. Quisiera señalar en primer lugar que el Avatar en esta nueva era ha dejado sus escritos, ha dejado proyectada su voluntad en sus escritos, en los cuales ha indicado que deben ser estudiados y cumplidos por todos. Y donde él manifiesta disposiciones muy concretas, muy directas y al mismo tiempo en el más alto sentido, tanto iniciático como en los demás órdenes de la ciencia, la educación, la cultura, la filosofía, el desarrollo de la gran fraternidad universal, las tareas en el sendero para los hombres, los diferentes senderos para los hombres. Todo ello de una manera hasta cierto punto generalizada para que esté al alcance de todos los seres humanos, como un verdadero iluminador de los senderos del hombre. Es decir, el sublime Maestre es iluminador de todos los senderos de la nueva era. Y ello no queda nada más como un aspecto utópico y desleído a través del tiempo o dogmatizado, porque están escritas las expresiones, la voluntad, las indicaciones, las fuentes de esa iluminación. Y es la primera vez entre los avatares que él deja escrito hasta el punto de decir, que toda su enseñanza está allí en sus escritos, como se puede observar en las circulares. Ahora bien, un segundo punto que tenemos que acotar es, que en la primera venida del Cristo como no quedaron sus escritos directos y como no se acataba lo que decía Jesús. Hemos dicho muchas veces que a partir del concilio de Nicea se fue transformando las aplicaciones del cristianismo y sus mismos conceptos, hasta el punto que se llegó a no aplicar el pensamiento de Jesús en un extremo casi opuesto. Hemos mencionado no solo la Inquisición y las cruzadas, sino el cambio del concepto de la vida perdurable y el olvido de tantas enseñanzas de él, que por cierto fueron en diálogos y nunca quedaron tan extensas como ahora en el Avatar de la nueva era, tan precisadas, tan indicadas, tan abarcando realmente lo que es el cumplimiento de la venida del Espíritu de verdad. Cuando viniere aquel Espíritu de verdad, él os hablará de toda verdad. Es decir, hará una síntesis. Por lo tanto, extraemos de aquí la tendencia histórica a que los grupos por escepticismo social, o por fanatismo religioso han tendido a alejar el cristianismo del cumplimiento de su fuente. A este respecto quisiera comentar que el Maestre señala, que más bien fueron los árabes los que sí conservaron la enseñanza crística, la enseñanza de Jesús a pesar de que fueron perseguidos por los propios católicos. Sobre todo por la Iglesia Apostólica Romana, aunque después la aparición que hubo del evangelismo, no fue muchas veces menos alejada, ya que también entró en otro tipo de actitud, que si bien es cierto que pedía el cumplimiento de las Escrituras, ya en sí eso era demasiado tarde. Vamos a marcar enseguida un tercer punto que nos hace advertir el que las disposiciones escritas del Maestre necesitan un apostolado. Es en primer lugar el hecho cósmico del avance, pero también la transformación de la era a medida de que la precesión equinoccial va avanzando. O sea por la precesión, pero también en sus variables y variantes de las épocas, de las etapas. Ejemplo. Actualmente nosotros nos encontramos, hemos dicho, en la etapa de transición entre dos eras, el siglo XX se ha caracterizado por eso. Fue en 1948 que comenzó la nueva era, pero la irradiación de la era anterior todavía ha estado vigente, aun cuando va disminuyendo cada vez más, por el avance de ese movimiento de trompo que tiene la Tierra y que la va alejando de la radiación correspondiente a la era de Piscis, pero de todas maneras por cercanía en minutos de arco se recibe. Y así como en esta etapa va avanzando la era, así también a medida que vaya corriendo el punto vernal, avanzando el punto vernal y el paso del sol más adentro de la nueva era.
Las etapas y diversidades correspondientes a Aquarius, a las conjunciones con las estrellas fijas, al paso de planetas lentos precisamente en diferentes zonas, en aspectaciones con el punto vernal. Todo ello origina que, para que nuestra institución sea siempre una institución de avanzada, debe ir hacia adelante de todas esas fluctuaciones. Y al mismo tiempo conservando por otra parte la voluntad del sublime maestre, como avatar, como iluminador de los senderos del hombre, y para que la GFU siempre tenga, además de ese papel de avanzada, una proyección que realmente signifique un cumplimiento de las vías de luz dejadas por el maestre. Un cuarto punto es la tradición iniciática. Si bien la tradición iniciática señala el sublime maestre que permanece eterna, también señala que en cada gran periodo, en cada era tiene una nueva forma, porque de otra manera quedaría incontemplada e incomprendida, conforme dicen sus propios términos. Por lo tanto, la nueva forma de expresión traída por el sublime maestre, debido a que en las diferentes eras anteriores han habido las características propias, han habido esas características propias de cada era. Entonces, con el objeto de que marche conforme, quien puede dar esa nueva forma es el maestre. Entonces se aplique, se conserve tanto la tradición eterna como la nueva forma dada por él. Pero al mismo tiempo existe una tendencia a la vez, en el ser humano, de exagerar, o por el contrario de minimizar las cosas. Es decir, siempre el fanatismo y el escepticismo son los enemigos de la verdad. Por lo tanto, no podemos caer ni en el escepticismo, ni en el fanatismo. Puede existir plenamente la consagración, pero la consagración no requiere fanatismo o escepticismo, porque el escepticismo cierra los ojos de nuestra alma, de nuestra receptividad, cierra nuestra intuición. Pero a la vez lo contrario, que es el fanatismo, nos cierra a la lógica, a la investigación, a la aplicación realmente de las cosas con un sentido verdadero. Y por supuesto que en el campo de la tradición no podemos exactamente hacer las cosas como en el tiempo de Lao Tse, ni hacer las cosas como en el tiempo de Moisés, ni hacer las cosas como en tiempo de Jesús. Pero tampoco podemos hacer perder la esencia de la tradición, que permite precisamente los grandes reconocimientos al avatar y los grandes reconocimientos a las cosas de la trascendencia verdadera. No podemos eximirnos de la trascendencia. Por lo tanto, es una cuarta razón para el apostolado de las disposiciones escritas del maestre. Surge a la vez una quinta razón que es muy importante: la enseñanza de labio a oído ha sido considerada muy importante. ¿Por qué? Porque era la forma de conservar la tradición, sobre todo cuando no había habido los escritos del maestre, y por la presencia del maestre con los discípulos y la presencia del maestro con los discípulos. O sea, el Sadgurú es presentado por los gurúes, pero el gurú a la vez es el punto de contacto y de realización hacia la unión del Sadgurú, como si se estableciera un triángulo con el discípulo, con los discípulos, con los seguidores. Pero entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros maximizamos la enseñanza de labio a oído en Equeries, es olvidar que la máxima enseñanza ha llegado escrita, y que ya no es exactamente el caso de la época en que los iniciados tenían que refugiarse en centros, en escuelas de misterios, en centros de maestros, y que todo era de labio a oído porque había que ocultarlo, porque era época en que la enseñanza no podía ser dada. Como en cambio ahora, como en ninguna otra era, existen las fuentes de divulgación por una parte, y por otra también haya quienes darla en vista de la explosión demográfica, de tal manera que entonces lo escrito viene a tener la máxima importancia proviniendo del avatar. Y la enseñanza de labio a oído permanece importante por el contacto del maestro o de los maestros con los discípulos y de los discípulos con el público, pero siempre y cuando estén siguiendo las disposiciones escritas del iluminador de los senderos. Entonces no es el caso en que lo que importa es la enseñanza de labio a oído. Importa sí en cuanto a que permite el contacto con el maestro viviente. Pero a la vez se requiere que haya lo que pudiéramos decir, que sea realmente el cumplimiento de las disposiciones escritas,
por parte de quienes a su vez hoy o mañana, en el tiempo o a través de los siglos de la nueva era, se transmita la enseñanza, pero con base fundamental en lo que ya está escrita. Por lo tanto, vemos aquí una quinta razón de primera importancia para el apostolado de las disposiciones escritas a través de toda la era. Tenemos como una sexta razón, el hecho de que en más de una ocasión se observa que la transmisión hablada tiene también una serie de variantes, como el experimento que se hizo con un grupo de 500 personas, dándole un recado a una para que fuera transmitiéndola a la siguiente y así sucesivamente, y que al final el recado estaba tan alejado de su origen que casi era opuesto y no tenía casi relación. De tal manera que ese detalle resulta muy importante. O sea, que el escrito queda y las palabras vuelan, el escrito queda y las palabras vuelan y además de vuelan son deformadas. Por lo tanto vamos pues con ello a pasar a una séptima razón, y es que la Jnana Yoga como yoga del conocimiento y la Vijnana o Jnana Vijnana Yoga, yoga de la relación con el mundo. O la Karma Yoga, yoga de la acción, junto con algunas otras yogas encuentran una base de unión en la expresión misma de la obra escrita. Como una forma de identificarse con una enseñanza presente y reactualizada, que es la enseñanza de las palabras dadas que pueden estarse consultando siempre, siempre son las mismas y que a medida de que vayan cambiando la conciencia, altura y receptividad de la persona, ello no es un impedimento para que volviendo a leer el mismo texto, pueda volver a ver realizaciones más altas ya que ahí está toda la enseñanza. Por lo tanto, se hace indispensable comprender que la base de la Jnana, de la Vijnana Yoga y de la Karma Yoga están representadas en su orientación y como medio de contacto y unión con el Sublime Maestre y de unidad con el Sublime Maestre a través también de la literatura. Por lo tanto, de ese apostolado de las disposiciones escritas conforme vaya estableciéndose. Una octava razón vendría a ser que la implantación de la GFU en los diversos países del mundo en distintos idiomas, como en general en su propia contextura social, el medio de unidad es precisamente la literatura. Son las disposiciones escritas del Maestre la base de la unidad mundial de la GFU, otro motivo para mantener vigente ese apostolado. Una novena razón es la parte en que el Maestre recomienda cursos, escritos, comentarios acerca de la literatura y que por lo tanto la convierte en fuente de la didáctica de la nueva era y por lo tanto, deben emitirse, debe haber escritores que hablen de sus obras, debe haber didáctica que parta de sus conceptos, debe haber arte que exprese lo que él dice, debe haber filosofía que surja, debe haber investigación científica y así sucesivamente en los más diversos campos en que la proyección de esta enseñanza, la proyección de estos textos representen una orientación, un material de reeducación del hombre. La reeducación de la humanidad está en base también a esa literatura. Y por último una décima razón que viene a ser también la que corresponde a los mensajes que vayan surgiendo por necesidad de la nueva era. Los grandes mentores que puedan surgir en la nueva edad, tendrán la base de su orientación, la unión del pensamiento del Maestre con el pensamiento mundial. No de ahora solamente, sino también en siglos futuros, con el objeto de establecer pautas y diferentes orientaciones, el apostolado de sus disposiciones escritas. Y que en este mismo punto 10 podríamos considerar la necesidad de sus exégetas, de las obras de apoyo. Y de ahí que considero que resulta conveniente por razón de este punto noveno y de este punto décimo las obras de respaldo y apoyo a lo que el Maestre ha escrito. O sea, escritores que lo presentemos. Por eso he tratado de abrir la exégesis de las obras del Maestre a través de las primeras obras que han sido publicadas para que haya con ello un carácter también más especializado, puesto que no solamente la enseñanza puede estar a nivel generalizaste. No es nada más para que lo entiendan todos, es también para que se pueda aplicar en todo el sentido ilimitado del saber y el sentido ilimitado del saber implica también la especialización. Si no especializamos el conocimiento de la precesión equinoccial nunca va a poder ser suficientemente entendido,
Así con la cosmobiología y así como se observa en la práctica misma yogística existe también una cierta especialización. No toda la enseñanza misma del maestre en sus obras requiere nada más el nivel generalizante. Hay muchas partes de la obra del sublime maestre que probablemente sea casi el 50% de sus textos, de sus párrafos a nivel general para que todo el mundo lo entienda, pero más del 50% de sus textos tienen temas que exigen estudios de cierta especialización. Él señalaba la necesidad de que las personas que podían comprender su obra serían aquellas que tuvieran por lo menos estudios secundarios. Cuando habla él de epistemología está hablando de altos estudios y así sucesivamente, de tal manera que en el arte mismo en todo ello se requiere también la calidad. Para que haya una edad de oro, tiene que ser una edad correspondiente a un mundo unido por la sabiduría y la sabiduría no es ignorancia, mucho menos en una nueva era regida por Urano y por Mercurio, los planetas del genio y de la inteligencia. Bien, entonces queda establecido en pocas palabras 10 razones primordiales para el apostolado de sus disposiciones escritas en el cual estamos empeñados desde 1957 y que cada vez más ha de cobrar un mayor sentido solidario y la participación de muchísimas personas. Porque el apostolado no es un sexto grado iniciático, en este caso, es una actitud, es un cuerpo generalizado hacia todos aquellos seres que vean en la expresión de la literatura del maestre, la fuente de la edad de oro por la cual debemos luchar y al mismo tiempo la fuente de la sabiduría iluminadora de la nueva era y también la orientación para la orden de Lecueries, como las disposiciones para la gran fraternidad universal. Paz. David Ferriz Olivares. 30 de abril de 1979. Caracas, Venezuela.